construir tu iglesia, edificar tu iglesia. Te pedimos, Señor, que envíes sobre nosotros la luz del Espíritu Santo, como lo enviaste a los apóstoles en Pentecostés, para que al salir de aquí valorosamente podamos ir a anunciar al mundo que tú has resucitado y que eres el que nos llamas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen, Señor. ¿Cómo están? Bien. Bien, Padre. Muy bien. A ver, alguno de ustedes que quiera hacernos una síntesis de algunos aspectos que hablábamos ayer. ¿Algún otro más? ¿Algún detalle que se pueda añadir a esto? ¿De qué manera los fue llamando el Señor? ¿De qué manera los fue llamando a los personajes? Esa mención de eso que Jesús llamó directamente a los apóstoles. La iglesia, Cristo es quien da los fundamentos de la iglesia, que no se funda precisamente en este momento, sino que esta ya venía de sus raíces en el Antiguo Testamento. Es un medio de cambio, un factor de transformación. Eso a mí me movió mucho ver las cosas de otra perspectiva, incluyendo la misma para poder entender algo positivo hacia lo que es el amor. Bien. La iglesia está llamada a ser un signo visible del amor de Cristo en el mundo. No se podría entender de otra manera si no se da ese testimonio. Por lo que es un instrumento de salvación. Perfecto. A mí lo que me queda muy también emocionante es que es humana y divina. Humana por la parte de Jesús y divina por la parte de Dios. Muy bien. Bueno, me interrumpieron. Ya lo termino. La misión de la iglesia es hacer que todos los fieles creamos en Cristo. Bien. Nada más ahí matizo, no es que todos los fieles crean en Cristo, sino que todos los hombres se salven. ¿Verdad? Porque Cristo ha venido a dar la salvación para todos los hombres. Uno más. Que todo esto era el ser iglesia y después íbamos a ver el hacer. Bien. A ver, algo que es importante y quiero un poquito como
complementando todo esto que ustedes han dicho, muy bien. Eso es bueno saber que pusieron atención. Esperemos que no se les olvide, ¿verdad? Algo que es importante, insisto, considerar es que en la iglesia, ¿verdad? La iglesia es fruto de la historia. Es fruto de la historia. ¿Verdad? La iglesia va de la mano con la historia, porque se inserta, ¿verdad? Se va desarrollando en la historia, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Va enriqueciendo la historia. Es decir, es como esas dos líneas paralelas, ¿verdad? Esas dos vías paralelas sobre las cuales va caminando el trenecito, ¿no? Así. Y entonces, ¿verdad? Nos damos cuenta de esto. La iglesia, ¿verdad? De alguna manera va, ¿verdad? Respondiendo a ciertas situaciones que son importantes, ¿verdad? En la historia. Y en este sentido, también uno de los aspectos justamente de entender esa parte, ¿verdad? De ser fruto de la historia y al mismo tiempo de ir haciendo historia, ¿qué nos lleva a darnos cuenta? Bueno, que la iglesia es una realidad dinámica. Esta es una realidad dinámica, no una realidad estática. Y aquí sí, para aquellos que siguen pensando que la iglesia, ¿verdad?, es retrógrada, la iglesia es decadente, la iglesia es... No, más bien los retrógradas y los decadentes somos nosotros. ¿Verdad? Y aunque somos parte de la iglesia, por eso impacta a todo este cuerpo, ¿verdad? Pero aquí es algo importante que nosotros, insisto, tenemos que entender. ¿Por qué? Porque este aspecto histórico, ¿verdad?, ni nos tiene que hacer llegar al aspecto histérico, sino por el contrario, como bien me parece que llamó la atención este aspecto, principio de cambio, ¿verdad?, factor de transformación. Por algo hoy por hoy se ha insistido, ¿verdad?, en que la iglesia, ¿verdad?, pues tiene que estar presente en el mundo. El Papa Francisco, cuando nos habla a los católicos, ¿verdad?, dice católicos presentes en el mundo. Y si a veces vemos un mundo lleno de conflictos y de situaciones, pues insisto a esta cuestión, ¿verdad?, valdría la pena preguntarnos qué es lo que nosotros estamos haciendo, cómo se nos está viendo, ¿verdad? Bien, vamos un poco a volver a recapitular estos aspectos. Y recordemos una cuestión, ¿verdad?, que nos quedábamos ahí hablando de las comunidades cristianas, de las comunidades primitivas. Recordemos que el impacto, ¿verdad?, el encuentro con Cristo resucitado es lo que genera un impacto de tal manera que despierta en esos primeros cristianos, ¿verdad?, pues una inquietud. No solamente de comunicar, no solamente de llevar, sino más aún de hacer presente justamente la salvación de Dios. Otro de los aspectos que también tenemos nosotros que considerar, qué maravilla, ahí está. A ver que no está cambiando. Recordemos que también en esta parte histórica, uno de los aspectos es que estamos también hablando la injerencia, ¿verdad?, que el Padre ha tenido en toda esta dinámica. El Padre no ha dejado de ser precisamente, ¿verdad?, principio de vida para esta iglesia. En este sentido, ¿verdad?, a lo largo de la historia, Dios ha ido precisamente mostrando de distintas maneras, de distintas formas, ¿verdad?, caricias, vamos a decirlo así, al hombre,
apapachos, ¿verdad? Que le dice, mira, no estás solo, mira, no, ¿verdad? No te aflijas, ¿verdad? Mira, no te inquietes. ¿Por qué? Porque ahí estoy. Y esto, por supuesto, que lo traduce San Juan muy bien cuando en su carta, ¿verdad? En su primera carta, ¿qué es lo que nos dice? Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que muriendo en la cruz nosotros tengamos vida, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús de Nazaret es la buena noticia definitiva, ¿verdad? Es justamente la palabra sacramental eficazmente evocada, transparentadora de quién es Dios y a qué está llamado el hombre. Cristo nos viene a revelar la plenitud. Si antes eran así apapachitos, ¿verdad? No, mira, tranquilo, no, mira esto, ¿no? ¿Verdad? Hoy se nos da con toda esta plenitud. Por eso incluso nosotros decimos que Cristo, ¿verdad? Cristo es el sacramento del Padre. Es decir, es el signo visible del Padre, ¿verdad? Ya recordábamos estas citas. Señor, muéstranos al Padre. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía me dices, muéstranos al Padre. Bueno, pues verdad, las cosas que yo hago no las hago por mi cuenta, sino los hago justamente, ¿verdad?, por aquel que me envió, por el Padre que me ha enviado. Si no me creen a mí, créanlo por los demás. Este aspecto me parece sumamente trascendente. ¿Por qué? Porque aquí empezamos entonces a entender no solamente el ser, sino también el qué hacer. Y no pueden ir desarticulados unos de otros, porque si los desarticulamos, entonces perdemos justamente esa identidad, ¿verdad? Ya lo decía un poquito yo ayer, casi para terminar, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que ser muy claros y concretos es que la iglesia no está, ¿verdad?, para ganar adeptos, está para salvar almas. Y la salvación de esas almas se da no solamente en el momento en que nosotros los insertamos a un proceso, ¿verdad?, evangelizador, no solamente en el proceso en el que nosotros les decimos, tienes que ir a misa, tienes que portarte bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino más bien en el proceso desde reconocerse hijos de Dios. Entonces ellos logran entender, ¿verdad?, o logramos entender que nuestra tarea, que es hacer patente y visible el amor del Padre, ¿verdad? Hacer patente y visible el amor del Padre. Voy a decir una cosa y no me lo tomen a mal si llevo alguna susceptibilidad. Uno de los aspectos que en algunos momentos he platicado con algunos, no con todos, con algunos sacerdotes de aquí de nuestro decanato, sobre todo delante de algunos movimientos, justamente es esta parte que a veces nos cuesta, a los grupos especialmente, nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente caemos en la idea de hacer. Y voy a poner un ejemplo y espero que, insisto, a nadie hiera la susceptibilidad, ¿verdad? Y es una realidad tristemente que pasa. Y hemos insistido en esta revisión. Pero voy así a decirlo con nombre concreto: jornadas de vida cristiana. ¿Qué es lo que llega a suceder? Traen al chavo, lo meten, ¿verdad? Le dan ahí su revolcadita, ¿verdad? En este caso, porque, bueno, la dinámica del retiro, ¿verdad?, de ese momento, le da su revolcada y de pronto, ¿verdad?, sale todo así, que no sabe ni para dónde hacerse, ¿verdad? Vive sus 3 días, viene al cuarto, el 5.º día, y entonces una vez que ya vive eso, lejos de dejar que esa realidad, ¿verdad?, de la gracia divina vaya permeando y lo vaya moviendo justamente a responder a las exigencias, más bien se le exige la respuesta. Tanto que, ¿qué es lo que se hace? Pasa el 5.º día, ¿verdad?, y de pronto hay que preparar la siguiente jornada y entonces te toca dar rollo. Te toca dar rollo. Y entonces, pues el chavo todavía no acaba ni de entender ni de entenderse, ¿verdad? Y pues ya lo metimos a dar otro tema.
Y entonces dice uno, a ver, espérate. ¿Cómo ha permeado esta cuestión? ¿Verdad? ¿Cómo incluso delante de los valores del reino que tú le has propuesto, justamente, ¿verdad?, le ayudas a que él pueda ir generando una respuesta propia y auténtica, incluso delante de aquel mundo que lo confronta, ¿verdad? De ese mundo que lo confronta. Es más, hasta decimos un detalle, ¿verdad? Un dicho muy bien dicho, ¿verdad?, y mejor aplicado. ¿Cuántas de las veces nosotros, ¿verdad?, evangelizadores, somos criticados por decir candil de la calle? Y entonces, ¿qué nos damos cuenta? A ver, Cristo no viene a decir, bueno, pues yo ya, ¿verdad?, yo ya morí en la cruz, yo ya hice lo que me tocaba, pues ahí a ver cómo le hacen los demás. No. Por eso uno de los aspectos al hablar de esta sacramentalidad justamente es que se va renovando, se va actualizando esta presencia viva y operante de Cristo. ¿Y por qué? A ver, aquí hay una cuestión que me parece sumamente interesante. Algo que Cristo lo tiene muy claro, pero nosotros no. ¿Y a qué me refiero? Cristo no es tonto. Porque si Cristo fuera tonto, ¿qué haría? Diría, bueno, pues ya mira, pues ¿saben qué? ¿Verdad? Yo ya morí en la cruz por ustedes. Yo ya resucité, pues ahí a ver, a ustedes les toca la chamba. Por supuesto, y lo vamos ahorita a ver un poquito con más, ¿verdad?, detallito, esta parte donde el Señor, ¿verdad?, le encomienda a Pedro esta tarea, por supuesto, de continuar esa llamado, esa convocación, esa extensión del reino, pero el Señor no deja de asistir. ¿Por qué? Porque aquí hay que entender una cosa: su obra continúa, mas los hombres somos caducos. ¿Habían pensado en eso? Porque si lo vemos, vamos, en una realidad objetiva y clara, sí, ahorita estamos aquí, ya nos estamos echando 2 semanitas, y sí, qué padre, estamos revitalizados ya, ¿verdad? Sí, descubrimos que Cristo es el centro, ¿verdad? Que entonces llegamos a nuestros grupos y tenemos que imprimir esta realidad y a nuestros consejos parroquiales y todo, y a veces de pronto viene la otra parte. Sí, resulta ser que el señor obispo se le ocurrió cambiar al padre. O resulta ser que pues, el único que se animó, ¿verdad?, a ir a lo mejor al curso, estas 2 semanas, pues fue don Panchito. Pero pues como estaba lloviendo, ¿verdad?, el último día y ya iba para su casa, ¿verdad?, bajaba agua, ¿verdad?, a torrentes, como suele suceder en estas zonas. De pronto don Panchito le patinó y se lo llevó el agua. Y entonces de pronto entramos en el dilema. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Claro, aquí no va a ser el Chapulín Colorado. Pero justamente es donde nosotros tenemos que, ¿verdad?, insisto, entender también esa realidad. Por eso aquí me atrevo a decir uno de los aspectos. Lo importante de este curso, también, de esta formación, es que en nuestros consejos parroquiales empecemos a preguntarnos esta realidad. ¿Qué vamos a hacer para que esta obra de salvación, para que esto que estamos realizando, para que estas acciones pastorales que vamos justamente dinamizando puedan ir, ¿verdad?, abriendo nuevos horizontes? Insisto, no ganando nuevos adeptos, sino nuevos horizontes. Y pensemos, por ejemplo, en el hecho de decir, pues necesitamos nuevas catequistas y habrá que formarlas, por supuesto, y necesitaremos nuevos agentes, por supuesto, y habrá que formarlos, y necesitaremos nuevos adoradores, por supuesto, y habrá que formarlos, pero siempre con la claridad de continuar la obra de salvación, no de hacer más numerosas mis filas, ¿verdad?
Porque a veces también, y esto yo espero que el Padre José Concepción, ¿verdad? O Concho, como le decimos de cariño, al hablarnos de la pastoral, nos recuerda también esto. ¿Verdad? A veces es triste darnos cuenta que en muchos momentos la pastoral, ¿verdad? Y no se diga cuando vienen las visitas pastorales, de pronto, ¿cuál es nuestra manera, ¿verdad?, de presentar nuestros planes de pastoral? O de presentar los resultados de pastoral. El grupo de esta parroquia tiene el grupo de MESAC más grande, ¿verdad?, de toda la vicaría. ¿Verdad? Son 300 MESAC. Ay, qué padre, ¿no? O sea que entonces, ¿verdad?, pues la extensión. Bueno, lo que pasa es que como algunos pueden venir solamente el jueves, otros, ¿verdad?, no pueden venir siempre, nada más cuando es necesario, para que cubran a las otras que no pudieron venir cada 8 días, ¿verdad?, que vienen cada 8 días, y entonces por eso tenemos un grupo. A veces esta es una tristeza, ¿eh?, porque presentamos nuestros planes de pastoral en razón de números. Y no en razón, ¿verdad?, de realmente cuáles son los alcances, cuáles son las limitaciones, cuáles son las dificultades que estamos encontrando. Mejor me callo. Bueno, lo voy a decir, ¿eh? Nada más ahorita es el video y lo borras. Fíjense que platicando como decano, ahora les comparto, pues saben, perdón.